Primera frase matemática. F conservativo. Primera frase matemática. Esa frase, ¿cómo la tenemos que entender? Es una cualidad, una propiedad. Así como esto es verde y no es negro, ¿sí? Pero esto no es verde. Esto no es de color verde, lo que estoy tocando ahora. Entonces, dado un campo, ¿esto es verdad o no es verdad? La clase pasada vimos qué significa eso. F conservativo significa que hay una función escalar f de x y en R2 minúscula tal que, si le aplico el gradiente a f minúscula, obtengo el campo este que está acá. Entonces, ¿qué significa f conservativo? Significa que se puede obtener como el gradiente de una función escalar. O, sinónimo, que admite función potencial. O que tiene potencial. ¿Estamos? A la chiquita minúscula esta que es escalar, la llamamos a partir de ahora potencial. Y a esto el campo original. Y a este campo, cuando hay potencial, el campo es conservativo. ¿Está? Y vimos ejemplos la clase pasada. El campo E igual a XY es conservativo. Y su función potencial es x cuadrado más y cuadrado dividido 2. Si a x cuadrado más y cuadrado dividido 2 le aplico el gradiente, cuando haga las derivadas parciales obtengo el campo x, y. ¿Está? Pero también vimos que no todos los campos son conservativos. Por ejemplo, el campo menos ix no es conservativo. No admite función potencial. Primera idea. Vamos a ponerle el número 1. Primera afirmación. Segunda afirmación es la integral de trabajo del campo es independiente del camino o del trayecto. Segunda frase. ¿Qué significa eso que está ahí en color rosa? No es cualquier cosa. Significa algo que te lo voy a contar ahora. Tomamos una porción de R2, el dominio donde ocurre esto. Supongamos que el dominio es este. Y está en R2. Entonces, si, condición, para cualquier par de puntos A y B en el dominio, para cualquier par de caminos C1 y C2 que inicien en A y terminen en B. ¿Entienden que estamos en un sí? Sí. Siempre resulta que el trabajo sobre C1 y el trabajo sobre C2 son iguales, trabajo de F, diré que la integral es independiente del camino. ¿Lo repito? Vamos a decirles ahora qué significa esta frase matemática. No significa cualquier cosa, significa que si yo elijo cualquier par de puntos en el dominio y para cualquier par de trayectos que conecten A con B iniciando en A y terminando en B, resulta que
para cualquiera de esos infinitos casos, porque se dan cuenta que son infinitos, ¿no? Infinitos pares de puntos, ¿te imaginás? Infinitos pares de caminos que conectan iniciando en A terminando en B. Siempre resulta que esta integral y esta integral, el trabajo es el mismo. Diré que el trabajo no depende del trayecto. No depende de C1 o C2, siempre es el mismo. ¿Está? Pero no te estoy diciendo que pase en un caso particular. No te digo eso. Te digo que pase para cualquier par de los infinitos puntos en el dominio y para cualquier par de trayectos que inician en A y terminan en B. ¿Sí? Acá ya tenemos que pensar que D, que es todo lo que está adentro de esta zona rayada, no tiene islas. Por ejemplo, el territorio de la República Argentina es un territorio que tiene islas. Por ejemplo, la isla de Tierra del Fuego, ¿no? La isla de Tierra del Fuego es una isla. Significa que si vos querés ir desde Argentina por tierra a otro punto de la Argentina, por ahí no hay caminos que los conecten. ¿Me siguen? Argentina no es un territorio conectado por tierra, porque tiene islas. ¿Se entiende esa idea? No está conectado por caminos en territorio argentino. Eso es una propiedad matemática muy importante. Cuando en un dominio, ese dominio D se componga de islas, por lo menos dos, diré que D, de todo esto es D, diré que D no es conexo. ¿Qué significa? Que no puedo conectar cualquier par de puntos A y B en D por un camino suave a trozos totalmente contenido en D. ¿Lo repito? ¿Qué significa que D no es conexo? O sea, que vulgarmente que tiene islas. Que no puedo conectar cualquier par de puntos contenidos en D por un camino totalmente contenido en D. ¿Me siguen? ¿Se entiende, no? No podés ir en auto, por tierra, a Tierra del Fuego desde Buenos Aires. No hay manera. Porque hay un tremendo canal entre la parte continental y la isla. Hay que pasarlo en un barco o en un avión. ¿Está? ¿Se entiende esto? Ok. Entonces, a esto lo llamamos matemáticamente no conexo. Ejemplos de no conexo. R2 menos el eje X. Grafiquemos R2 menos el eje X. El eje ahí está. Este es el eje X. Lo quité. Si tengo un par de puntos por arriba del eje X, sí los puedo conectar. Pero si el par de puntos están uno arriba y uno abajo del eje X, no puedo conectar este punto con este punto por un camino totalmente contenido en este conjunto. ¿Por qué? Porque alguna vez deberé cruzar el eje X que no está en el conjunto. ¿Me siguen? Entonces, R2 menos el eje X es un conjunto no conexo. Por otro lado, el primer cuadrante es un conjunto conexo. ¿Se ve? Que el primer cuadrante es un conjunto conexo, porque existe siempre entre los dos puntos un camino que los conecta totalmente contenido en el primer cuadrante. ¿Sí? No importa si hay un camino que no está contenido en el primer cuadrante. Lo que importa es que haya un camino, al menos uno, totalmente contenido en el primer cuadrante. Entonces, no conexo, conexo. Para esto ya vamos a empezar a pedir que sea conexo. ¿Por qué? Ya se están dando cuenta de que estoy hablando de pares de puntos, de que estoy hablando de que se puedan conectar cualquier par de puntos, entonces necesito que sea conexo. ¿Está? ¿Y por qué suave a trozos? Porque quiero hacer integrales. Y cuando es suave a trozos, ya sé que del lado de la curva por lo menos la integral existe. ¿Me siguen? ¿Sí? Todas las curvas de interés de la ingeniería son todas suaves a trozos. Bueno, ¿estamos con esto? Bueno. Si yo tengo
Fíjense lo que pasa. Si yo tengo esta estructura, es decir, dos puntos que conectan, que están conectados por caminos C1 y C2, yo puedo, con esos dos puntos, armar un lazo, ¿no? Por ejemplo, voy por C1 y vuelvo por menos C2. ¿Se acuerdan que la notación menos C2 no es el menos de restar de los números reales? Menos C2 es un nombre. Menos C2 es el nombre de C2 recorrida al revés. ¿Sí? No estoy restando nada, ¿eh? Esto menos es un nombre, como yo me llamo Diego y como esto se llama color verde. Entonces, todo esto significa que yo puedo armar, no se ve nada, que yo puedo armar un lazo cerrado, o sea, un camino cerrado en el sentido del teorema de Green, ¿no? ¿Y qué pasa si las dos integrales son iguales? Si la integral sobre C1 de trabajo es igual a la integral sobre C2 de trabajo, estas dos son iguales, ¿qué puedo decir de la integral sobre C2 recorrida al revés? ¿Se acuerdan qué? Tiene el signo opuesto, ¿no? Entonces, vamos a sumar, perdón, sumo así. Esto más esto, si esta justamente es igual a esta cambiada de signo, sumo dos cosas que valen lo mismo en módulo, pero uno con signo opuesto del otro, ¿cuánto me da? 0. ¿Pero qué es esto? Es una integral de trabajo sobre un camino que va por C1, vuelve por C2 opuesta, o sea, es una circulación. El trabajo sobre una curva cerrada construida así. C1 unión opuesta de C2. ¿Me siguen? Y vale 0. ¿Estamos con eso? ¿Se ve? ¿Por qué? Porque esta es justamente menos esta que está acá. Eso es el corazón de nuestra tercera afirmación. ¿Cuál es nuestra tercera afirmación? Nuestra tercera afirmación es circulación nula. Y en símbolos matemáticos es esto. ¿Qué significa eso? No significa que justo encontraste una curva donde la circulación es cero. No. Significa que para cualquier curva cerrada que se te ocurra, recorrida para el lado que se te ocurra, para un lado, para el otro, cualquiera cosa que se te ocurra en el D, cerrada, es decir, que comienza donde termina, la forma que se te ocurra, cualquiera, son infinitas, ¿no? Lazos cerrados, bueno, ok, cualquiera, siempre vale 0. No un caso particular, cualquiera. ¿Estamos con esto? Tercera afirmación. La cuarta afirmación, la cuarta frase matemática, tiene que ver con lo que hicimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que agarramos el campo E y el campo E, X y tenía función potencial, o sea, era conservativo? Y le calculamos el rotor y ¿cuánto nos dio? 0. La cuarta afirmación es justamente el rotor de F es nulo. Esta es la cuarta afirmación. Rotor nulo. Esta la vamos a poner así. Y hay dos versiones. La primera versión es el rotor. ¿Se acuerdan que era lo de adentro del teorema de Green? Entonces, si F es el campo Mn, ¿el rotor quién es? Derivada de n respecto de x menos derivada de m respecto de y. ¿Se acuerdan? En R2. Esto es el rotor en R2. Rotor nulo.
vamos a ver que el rotor también puede ser calculado en R3. ¿Sí? No lo hicimos nunca en el pizarrón. ¿O sí lo hicimos? No, no lo hicimos, ¿no? Vamos a calcular el rotor en R3. Por ahora, miremos esto por ahora en R2. ¿Y la clase que viene, Eva, lo miramos en R3 esto? ¿Era así? Bueno, no me acuerdo. Había un tema para la clase que viene, ¿no? Tema nuevo. Ok, entonces vamos a, no sé, le voy a pedir a Luis que calcule un rotor en R3. Entonces, ahora, por ahora, entonces le pongo, por ahora, veremos esto en R2. Pero Luis o alguien va a hacerlo, le vamos a pedir que lo haga en R3. Muy bien, tenemos esas 4 frases. Vamos a leer lo que dice el libro. ¿Qué dice el libro? ¿Me lo lee alguien, por favor, en voz alta? Antes de las afirmaciones 1, 2, 3, 4. ¿Qué dice en el párrafo anterior? ¿Alguien lo puede leer? Sí, sí. Si este es un campo vectorial con componentes con derivadas parciales continuas en un dominio simplemente conexo D, un D contenido en R2 o D contenido en R6, entonces las siguientes se contienen sin nivel. Paramos ahí. Si F, ¿qué tiene que tener F? Componentes con derivadas parciales continuas. Componentes. ¿Cuáles son las componentes? Vamos a llamarlas, acá, M y N. M y N. Con primeras derivadas parciales continuas. ¿Les suena esta condición? ¿La habían escuchado antes? ¿En dónde lo habían escuchado? En el teorema de Green, ¿no? O sea que algo por ahí hay. ¿Qué más le pedimos? En un dominio, supongamos que lo llamamos D, simplemente conexo. Paremos ahí. Esto no es lo mismo que conexo. Esto no es lo mismo que conexo. Conexo es esto, que no tiene islas. Simplemente conexo no es lo mismo. Simplemente conexo es, ok, no tiene islas, pero además te voy a pedir algo más. Vulgarmente hablando, que no tenga agujeros. ¿Está? ¿Se entiende? En el terreno de la República Argentina hay lagos. No podemos atravesar esos lagos por caminos en la tierra, ¿no? Porque justamente hay como un agujero. La metáfora no sé si es muy buena porque los lagos son realmente parte del territorio nacional argentino. Vamos a ponerlo acá con una distinción más formal matemática. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a decir matemáticamente que un dominio, es decir, un conjunto en R2, no tiene agujeros? ¿Cómo te lo voy a contar? Te lo voy a contar así. El agujero más sencillo es quitarle un punto a R2. Entonces ahora, supongamos que yo a R2 le quito el punto P. Vamos a graficarlo acá. Y le quito el punto P. O sea que ahí, donde estaba P, hay un agujero del tamaño de un punto. ¿Está? Quité un solo punto. R2 menos el punto P. Este que está acá. Ahora le voy a pedir que me presten atención porque lo que voy a decir ahora, a algunos alumnos por ahí les parece un poquito un trabalenguas. 3 tristes tigres, clavito con clavitos. ¿Está? ¿Me siguen? ¿Cómo hace un matemático para contar que R2 menos un punto P es un conjunto que tiene un agujero, o sea, que no cumple esto? Así te lo voy a contar. Vamos a considerar una curva cerrada que rodee al punto. ¿Está? Por ejemplo, esta. C. ¿Es una curva cerrada y rodea al punto? No contiene el punto porque no lo pisa. ¿Se ve que no lo contiene? Es el borde azul nada más. ¿Está? Ok. Y ahora
en color rosa, un coqueto color rosa, pero no es muy buena la tiza, voy a rayar el interior. ¿El interior contiene el agujero? Sí. Eso es la clave que vamos a usar para distinguir que este conjunto tiene agujeros. Aunque te parezca un poco raro, lo vamos a usar así. ¿Cuándo yo sé que este conjunto tiene un agujero? Cuando hay por lo menos una curva cerrada cuyo interior no está totalmente contenido en este conjunto. ¿Me lo siguen? ¿No? ¿Se acuerdan cómo era la no conexidad? La no conexidad, esto es que tiene islas, antes. Cuando dos puntos no puedo conectarlos por un camino totalmente contenido en el conjunto. ¿Esta está? Vamos acá. ¿Cómo me doy cuenta matemáticamente o cómo digo matemáticamente que acá hay un agujero? En este conjunto, vamos a ponerle nombre. Este conjunto se llama conjunto D. ¿Cómo voy a decir matemáticamente que hay un agujero en D? Lo diré así. Cuando hay una curva, por lo menos, cerrada, simple, cuyo interior no está totalmente contenido en D. ¿Te lo escribo? Encontré, existe una curva C, la de color azul, que está totalmente contenida en D. Pero el interior de la curva C no está todo dentro de D. ¿Se entiende lo que acabo de encontrar? ¿Me siguen? ¿Se entiende que esto es equivalente a que hay un agujero? Les puede parecer un poquito enrevesado, pero necesitamos esto. Créanme. Entonces, ¿qué pasa si existe una curva C totalmente contenida en D, pero su interior, el interior de C, no está totalmente contenido en D? Diré que no, que D, que no es D. Entonces, si encontré una, diré que D no es simplemente conexo. ¿Estamos? Pregunta, ¿este conjunto R2 sin un punto es conexo? ¿Cualquier par de puntos los puedo conectar por un camino totalmente contenido? Sí. ¿Me siguen con esto? Es conexo, pero no es simplemente conexo. ¿Estamos con esta? Ahora, ¿qué es un simple conexo? Es un conjunto donde no existe ninguna curva totalmente contenida en D, cuyo interior tenga al menos un punto no en D. ¿Me siguen? O sea, ejemplos de simples conexos. R2 es un ejemplo de simple conexo. Toda curva contenida en R2, le miro el interior y el interior está totalmente contenido en R2. ¿Me siguen? No existe ninguna de estas. ¿Estamos con eso? R2 sin un eje no es ni simple conexo ni conexo. ¿Estamos? Si no es conexo, ya está, punto. No me meto a investigar esto. ¿Estamos? Otro ejemplo, el tercer cuadrante. La zona rayada esta. Intuitivamente, ¿ven que toda curva contenida totalmente en el tercer cuadrante es frontera de una región que está también totalmente contenida en el tercer cuadrante? ¿No puede existir esto? El tercer cuadrante también es un simple conexo. ¿El interior de un disco es un simple conexo? ¿Se entiende? ¿Sí? No tiene agujeros. Es un simple conexo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Más o menos? Bueno, no nos vamos a meter demasiado con detalle con esto. Esto es una rama de la matemática especial, ¿sí? Que se llama topología. Topología. Yo no la cursé, por ejemplo, no la estudié. Solo me interesa esta parte a mí, para matemática B. Entonces, con estas condiciones se cumple esto. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a leer. A ver, ¿me lo lee, por favor? Sí. Con estas condiciones
en R2 o X contenida en R3, entonces las siguientes informaciones son equivalentes. ¿Qué significa equivalentes? Significa que si se cumple una, se cumplen las otras tres. ¿Sí o sí? Y si no se cumple una, no se cumplen las otras tres. No puede haber que se cumpla alguna de ellas sí y otra no. Esto es como un equipo de deporte. O todos ganan o ninguno gana. Como en el fútbol. ¿Ah? No hay posibilidad de que un jugador gane y el resto del equipo pierda. No hay ninguna posibilidad. Cero. Nunca pasó en el fútbol. No, más de 100 años, ¿no? ¿Se entiende esto? O todas o ninguna. ¿Ah? A veces esto lo simbolizamos en matemática con la doble flecha del sí y solo sí. Pero no están todas estas flechas, no están todas estas flechas, no nos interesan todas estas flechas. Lo que nos interesa es que de todas estas que están acá, hay dos que son imposibles de chequear. Esta y esta, en un caso concreto, son absolutamente imposibles de chequear. ¿Por qué? Por ejemplo, esta es imposible de chequear porque no podemos hacer las infinitas integrales para cada una de las infinitas curvas cerradas que hay en un dominio, por ejemplo en R2. No podemos hacerlo. Ni tampoco esta. Van a ver que también acá hay infinitas integrales. Esto sí podemos hacer. Esto lo hicieron los que hicieron los ejercicios de campo conservativo. Para resolver esto, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacer en R2 una o dos o más antiderivadas. Tenés que integrar, antiderivar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tengo que resolver esta ecuación. Y en esta ecuación, este es mi dato. Y para calcular f, minúscula, antiderivo. ¿Se acuerdan? ¿Hicieron los ejercicios de campo conservativo? ¿Sí? Bueno, si no los hicieron, pueden hacerlos y ver que hay que antiderivar. Si vos tenés un campo vectorial que es una condición, por igual a 0, Sí. es conservativo, pero tiene la condición de que, por ejemplo, el 0, 0 no se puede. Tiene que tener en el dominio componentes MN con primeras derivadas parciales continuas. Esa condición no se cumple para un Entonces, dominio. Yo podría excluir ese número y decir, excluyo ese número. Y tomo un dominio simplemente con eso, no tomando ese número. ejemplo. F igual, el de la vez pasada, menos y sobre x cuadrado más y cuadrado, x sobre x cuadrado más y cuadrado. Este campo no existe en el 0, 0. Por lo tanto, esta hipótesis no se cumple en el 0, 0. Por lo tanto, no podemos trabajar este teorema en R2. No puedo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué dice el compañero? ¿Excluyo el 0, 0? Ok. Trabajamos en otro. Elegimos D igual a R2 menos el punto 0, 0. ¿Está? Pero este es no es simple conexo. ¿Podría yo recortar más todavía? ¿Decís vos? No, yo digo que decir, bueno, dentro del campo no tomo el punto 0, 0. Está bien, no se cumple esto. Pero ahí no sería simplemente conexo, no agarrando el punto que yo saqué del campo. No, R2 es simplemente conexo. R2 sin un punto es no simplemente conexo. Pero puedo recortar más. Podría, por ejemplo, quedarme con otro de esto no me sirve, elijo de el conjunto de los x y tales que, en R2, tales que x es estrictamente mayor que 0. O sea, me quedo con primero y segundo cuadrante. Puedo hacerlo. Bueno, ahí sí. Ahí sí. En este dominio, este es un conexo y simplemente conexo. ¿Pueden verlo? Es un semiplano. Estrictamente mayor que 0, el campo existe, no estoy tocando el origen. ¿Se ve? Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Bueno, en este dominio vale este teorema. ¿Se entiende? El mismo campo, cambié el dominio, recorté. ¿Se acuerdan en matemática A, el curso previo, que una función en un dominio no tenía inversa, pero si le recortabas podías definir la inversa? Por ejemplo, la parábola f de x igual a x cuadrado, la cuadrática más sencilla. Yo en R no hay inversa. Pero si restringo a los x mayores o iguales que 0, la función f de x igual a x cuadrado tiene inversa, es la raíz cuadrada. Acá hago algo parecido.
No puedo en R2, no puedo en R2 sin un punto, lo recorté. Esta no es la única manera, hay otras más amplias, pero quedémonos con esta. Solo los x mayor que 0, ok, vale este teorema. ¿Qué significa? Que para este campo, estas 4 o se cumplen todas o no se cumple ninguna. Pero ¿qué pasó? La clase pasada habíamos calculado el rotor de este campo. ¿Cómo era? Derivar respecto de x a n, que es esa de ahí, menos derivar respecto de y a m, que es esta que está acá. ¿Se acuerdan cuánto nos dio? Este rotor, esta diferencia de derivadas. Si no se acuerdan, se los digo, da 0. Claro, esto se puede calcular solamente si el denominador no es 0. Pero no hay problema, porque mira, estoy en el x mayor que 0, no tengo ningún problema. Puedo calcularlo y esta derivada me da igual a esta derivada. Por lo tanto, la diferencia me da 0. Si tenés dudas, calculalo. Ah, pero entonces el rotor es nulo. Si el rotor es nulo, ¿qué pasa? Todas las demás, ¿qué les pasa? Son verdaderas. Por ejemplo, la circulación de este campo en este que está acá va a ser nula. ¿Ya? Cualquier curva acá. O la integral es independiente de camino. Cualquier par de puntos, cualquier par de curvas, el trabajo me da igual. O también esta va a ser verdadera. F es conservativo. Si F es conservativo, admite, ¿qué admite? Bueno, les dejo como ejercicio, un ejercicio interesante. ¿Cuál es? ¿Cuál es la función interesante potencial de este campo? Recuerden que para calcularla tengo que antiderivar. Ejercicio. Es más, este campo tiene una función potencial que admite una interpretación geométrica muy sencilla. ¿Sí? Bueno, y como ejercicio práctico, pueden recordar, creo que de la clase pasada, que si yo no me importa estas condiciones, no me importa, lo aplico igual en R2 menos acá. Ok, vos no podés derivar en el origen, bueno, pero yo quiero aplicarlo acá. R2 menos el origen. ¿Y qué hago? Calculo la circulación alrededor del origen. ¿De quién? De este campo. Pero esto ya lo hicimos o lo mencionamos la clase pasada. ¿Cuánto vale la circulación de este campo, este que está acá, alrededor del origen a lo largo, por ejemplo, de x cuadrado más y cuadrado igual 1, la circunferencia de radio 1? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto valía esto? Y si no se acuerdan, lo pueden repasar, vale 2pi. Pero no me dijiste que la circulación tiene que valer 0. Sí, en este dominio. No en este dominio. Porque en este dominio el teorema no se cumple, no me garantiza nada. En este dominio no puedo dar la vuelta alrededor del origen. ¿Me siguen? No puedo dar una vuelta. Bueno, ejercicio para el hogar. ¿Cuál es la función potencial de este campo? Ejercicio. ¿Sí? Calcular la función potencial de este campo. Paramos acá. Teorema de las 4 equivalencias. ¿Sí? ¿Dice algo más al final del libro? ¿De condiciones o simplemente termina ahí? ¿No dice? Bueno, leamos los comentarios, aquí estamos. Decir que cuatro afirmaciones son equivalentes significa que, verificándose las hipótesis requeridas, si una de las afirmaciones se cumple, entonces se cumple necesariamente la otra. 2. Un subconjunto D de R3 es simplemente conexo si toda C cerrada es frontera de una superficie S incluida en D. Bueno, eso es en R3. Es extender lo que vimos para R2 a R3. En R3 hay como unas diferencias. Pero bueno, ¿paramos ahí? ¿Está bien? Ok. ¿Esto dónde lo vieron? Adentro del teorema del señor Green. Y esto también está adentro del teorema del señor Green. ¿Lo ven? Circulación del campo y esto.
De hecho, la conexión entre esto y esto es vía el teorema de Green. Y por eso les pide esta hipótesis. ¿Sí? Pero para que el teorema del Green valga, ¿sí?, el interior de toda curva cerrada en D también tiene que estar en D. Por eso también les pide que sea simple conexo. Pero bueno, no sigo más porque esto lo van a poder masticar haciendo ejercicio.